Estamos con nuestra segunda entrevista, esta vez en el piso. Estamos con Pablo Carrizo, licenciado en Ciencias Biológicas, becario doctoral del CONICET y egresado de la Universidad de La Rioja, que recibió el Premio Internacional por Investigación sobre los tucotucos. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Un Radio Memoria. tutuco. Hola, buen Tutuco, día. perdón. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo Gracias bien? a vos por venir, por acercarte, y queremos consultarte más que nada primeramente por el premio que recibiste, que es de la Sociedad Americana de Mastozoólogos. Sí, no, bueno, gracias por invitarme en primer lugar, por el interés. Sí, recibí el Latin American Student Field Research Award, que es un premio que se otorga a investigaciones de campo para estudiantes de doctorado latinoamericanos y que en este caso, bueno, es otorgado por la American Society of Mammalogists, que en español sería Sociedad Americana de Mastozoólogos. Los mastozoólogos son los biólogos que estudian mamíferos, por eso lo de mastozoólogos. Claro. Que bueno, en este caso esta sociedad reúne a todos los mastozoólogos del mundo. ¿Y cómo es el tema del premio? ¿Cómo llegaste a la inscripción y cuál es el premio que ellos te dan? Sí, bueno, en realidad es una convocatoria que abre la propia sociedad, ¿no? Ellos tienen fondos de financiamiento que son generalmente donaciones o fondos propios que ellos lo utilizan para financiar ciertos proyectos, otorgar ciertos subsidios o premios y reconocimientos tanto internacionales como nacionales. Digamos, en Estados Unidos hay otros premios que son específicos de ellos, pero también hay otros premios que, bueno, son abiertos a la comunidad, como este caso, que es de Latinoamérica y es específico para estudiantes de doctorado. Sí. Y en este caso, bueno, ellos abren la convocatoria, vos te tenés que postular con tu proyecto o sea, tu proyecto que tiene que tener, bueno, los objetivos, la metodología, la justificación, ¿no? Cuál va a ser la innovación que tiene tu proyecto, cuál va a ser el impacto de esos resultados, qué va a aportar a la mastozoología como disciplina. Y además, bueno, una justificación de por qué vos necesitas ese premio, para qué lo utilizarías. Que Claro. bueno, ahí está la parte competitiva, ¿no? Que tenés que competir con otros estudiantes de Latinoamérica. Sí. Y bueno, y después hay un comité científico de la sociedad bueno, que ellos son quienes definen los criterios de a quién van a otorgar el premio y a quién no. Vos sos uno de los 6 en Latinoamérica de este año, ¿no? Exactamente, hay dos argentinos, uno de ellos soy yo y hay otro estudiante de doctorado de Córdoba, que bueno, él también está estudiando mamíferos. Contanos un poco para la gente que nos escucha ahora, que nos está viendo, seguramente muchos amigos están ahí en nuestro grupo, ¿en qué consiste tu investigación y cuál es la problemática a la que le querés dar marco? Bueno, voy a tratar de no ser tan técnico porque por ahí entiendo que es un poco complicado es complicado de explicar, y para los científicos eso también es digamos, un desafío, el poder poner en palabras simples, por ahí cosas más complejas. Sí. En mi caso, poniéndolo en palabras muy simples, yo estudio la comunicación de los tucotucos. Estudio cómo las señales que ellos producen al producir sonidos, cómo se comunican entre ellos, y específicamente estudio estas señales durante el cortejo. Es decir, cuando un macho y una hembra se encuentran, cuál es esa comunicación y ese comportamiento que se da pre-cópula y post-cópula, digamos, en el momento del acto de copulación. Y eso en realidad tiene un significado biológico, y es que los límites entre las especies, digamos, está marcado por digamos, el aislamiento reproductivo, ¿no? Entonces, si hay diferencias en las señales reproductivas y en el comportamiento reproductivo entre distintas especies de tucotucos, eso me permitiría decir, bueno, esto es una especie y esta es otra especie que no pueden cruzarse. Claro. Eso es importante en los tucotucos porque hay una diversidad de especies muy grande. En Argentina hay más de 60 especies y los límites entre las especies no está claro. De hecho, para La Rioja, la especie conocida para La Rioja, hasta hace un par de años, hasta 2023, era considerada una especie que solo estaba en La Rioja. Y ahora se sabe, con datos genéticos y morfológicos, se sabe que no, que es la misma especie que está en Catamarca. Entonces todo lo que estaba en Catamarca ahora también está en La Rioja. Es como son cambios teóricos que se van dando, que en realidad Sí. tiene que ver con el avance en la tecnología y el avance Claro. en otros estudios que por ahí es más complicado. Tu investigación aporta eso, digamos. Mi investigación va a aportar a la comprensión de las especies de los tucotucos del centro de Argentina particularmente, no solo de La Rioja, sino de las especies de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba, de Buenos Aires, de La Pampa y de Mendoza. Buenísimo. Te cuento, yo de la infancia nuestra, mía, éramos muy habitués, digamos, a salir al campo a ondear, como decían. Y los ultutucos siempre fue una gran incógnita nuestra, Sí. porque nunca pudimos verlos
escuchábamos el sonido que hacían, Claro. que es un sonido muy característico, Claro, que digamos. les da el nombre, Sí, digamos. de hecho, El campo de claro, Ultutuco. tuco tuco es la onomatopeya. Ultutuco, le Tuk, tuk, decíamos tuk, nosotros. tuk, 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 Exactamente. tuk, tuk, tuk. Sí. Es el... Y claro, decíamos, nunca los pudimos ver, ¿viste? Porque éramos, Claro. veíamos todo el bicherío que andaba ahí, Claro. qué sé yo, los cuises, los ratones de campo y todo Claro. eso, pero los tutucos nunca los pudimos ver. Y después de grande, creo yo que, eso quiero preguntarte, que es un tipo de topo. Exactamente, Tutuco, sí, ¿no? sí. Es una especie de topo. Sí, sí, bueno, lo que tiene de particular los tuco es eso, ¿no? Que son roedores subterráneos, lo que quiere decir que pasan toda su vida bajo tierra. Y es muy difícil verlos, porque suelen salir, pero salen en momentos específicos del día, solo para sacar tierra de las madrigueras, para sacar toda la suciedad de las madrigueras, y se vuelven a meter. Entonces es muy difícil de verlo. A veces si uno se queda al lado de la cueva y sabe que hay un tuco, quizás si se queda todo el día tiene la oportunidad de verlo, sacar la Claro. cabeza o volver a meterse, pero realmente pasan toda su vida bajo tierra. Y eso desde la biología es muy interesante porque hay un montón de cuestiones Y también son fisiológicas que ciegos, ocurren digamos, ahí. como... ¿o No, eso es re interesante porque los topos verdaderos, digamos, Sí. topos conocidos, europeos o africanos, Claro. sí son ciegos. Hay muchas especies que son ciegas, que de hecho han perdido completamente los ojos, que tienen directamente una rayita y listo. En cambio, los tucos tienen ojos funcionales, tienen ojos verdaderos, grandes, y que los usan para ver. Y eso, desde la biología, creemos que se ha dado justamente porque los tucos nunca han dejado de salir a la superficie y que porque siguen utilizando esos ojos. Cuando ellos sacan tierra, por ahí se quedan mirando el ambiente y comiendo pasto. Y hay una teoría que no la podemos comprobar todavía porque no tenemos forma de cómo estudiarlo, pero que supuestamente los machos dispersan de noche por la superficie, como que salen y corretean por la superficie hasta que encuentran una cueva y se vuelven a meter. Eso no tenemos forma de saberlo, hay gente que los ha visto de noche corriendo, pero es muy raro imaginarse un tuco corriendo porque son muy torpes en la superficie. Claro. Al vivir en túneles, están como muy adaptados a esa forma de moverse, entonces a mí me ha pasado que por ahí en el campo capturamos un tuco y a veces se nos escapan, Sí. y cuando se escapan y corretean es como que no saben para dónde correr y son muy torpes. Es como que se sienten desorientados en la superficie. Imagínate que están bajo tierra y lo único que tienen que hacer es caminar recto porque tienen los túneles. Entonces Claro. en la superficie se sienten muy desorientados. Y el aspecto es de un roedor, digamos, de un ratón, de una rata, así, ¿no? Sí, Yo me lo quiero imaginar. porque- ¿en bueno, serio? tengo Sí, sí, algunas sí. fotos, a ver. Él tiene Bueno. muchas fotos con ellos, de hecho tiene su laboratorio en el CENIT, en la UNLAR. Me ha invitado varias veces. He de decir que tiene de- un muy lindo laboratorio. Claro, porque yo supongo que esa curiosidad que siento yo la deben tener todos Sí, los chicos que... Ah, sí, bueno, tienen la forma de... Bueno, son roedores, o sea Claro. que ya de por sí los roedores tienen su propia morfología que los caracteriza como roedores, los incisivos particularmente que usan para roer, pero además los tucos tienen adaptaciones particulares para la vida subterránea, ¿no? Tienen las patas cortas, tienen las orejas chiquitas, los incisivos los tienen por afuera de la boca, o sea, ellos mantienen la boca cerrada y tienen los dientes por afuera. Eso es una adaptación que tienen porque como están todo el día bajo tierra, no les entra tierra a la boca si tienen los dientes por afuera. Y además utilizan también esos dientes para cavar. Entonces son ciertas adaptaciones que Claro. ellos tienen. También pueden caminar para adelante como para atrás con la misma facilidad, o sea, caminan en reversa. Son muy locos. Y todas esas adaptaciones para la vida subterránea, en biología, no me quiero poner muy técnico, pero en biología se le llama evolución convergente, que tiene que ver cuando distintas especies en distintas partes del mundo que no están emparentadas desarrollan las mismas características. Esto que vos me decías de los topos, en realidad los topos es un nombre vulgar, común, no tiene validez científica porque representan linajes distintos. Los topos europeos con los topos africanos y con los tucotucos no evolucionaron juntos. Los tucotucos están más emparentados a los carpinchos genéticamente Claro. que a los topos europeos o europeo. africanos. Pero los topos europeos y los africanos, al desarrollar adaptaciones para la vida subterránea, han llegado a evolucionar con la misma forma morfológica que los tucos. Por eso uno ve un topo en Europa y un tuco y piensa que son lo mismo, pero en realidad tienen historias evolutivas distintas.
No sé si me explico bien. Sí, 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 se perfecto. nota que sabes perfectamente el tema. No, pues son adaptaciones, ¿no? Sí, Al lugar. O sea, exactamente. Acá nos manda el productor que ha estado viendo notas que tuviste en diversos medios de comunicación por el tema del premio y nos dice que vos les llamás ingenieros invisibles de los ecosistemas. ¿Por qué Sí, sería esto? en realidad lo de invisibles es más que nada porque nosotros los invisibilizamos, ¿no? Porque vemos que son roedores, que somos topos, decimos esto, es un topo y listo, y no tiene nada interesante, es una rata que vive bajo tierra y claro. listo. Y para mucha gente es eso, ¿no? Para mucha gente un tuco es simplemente eso, es una rata, un ratón y punto. Cuando en realidad los tucos esconden detrás toda una diversidad biológica, tanto genética como morfológica, ecológica, comportamental, desde la bioacústica, incluso esto de los tuk tuk tuk, tuk tuk Sí. tuk, que es muy particular de ellos, la producción de sonido, y sin embargo no está tan estudiado. O sea, solo conocemos las vocalizaciones de 2 o 3 especies de tucos cuando hay más de 60. Entonces hay toda una diversidad de información que no sabemos de ellos. Entonces es más lo que no sabemos que lo poquito que sabemos, que en más de 60 especies de tucos sabemos de 10 aproximadamente. Solo eso. Pero Y no por una otro lado, especie en extinción, no en vía de extinción, ¿no? sí, hay varias Ah, especies ¿sí? que están en peligro de extinción y que eso tiene que ver justamente con esto, de no conocer bien los límites entre las especies, nos lleva muchas veces a hacer, a tener un criterio que no es el correcto. Decimos, bueno, este tuco que está en Salta, por ejemplo, lo mismo que está en Buenos Aires, lo mismo que está en Mendoza o en Tierra del Fuego. La misma Y especie. es la misma Mirá. especie, y en realidad no. Son parecidos, pero cuando uno hace análisis genéticos o comportamentales, Claro. ahí descubre que no son lo mismo. Particularmente con los tucos hay una cuestión del comportamiento que nosotros también estudiamos, la evolución del comportamiento social, que el comportamiento social tiene que ver con vivir en grupo, ¿no? Con vivir en colonias. Ajá. Que eso en ratas africanas, por ejemplo, sí pasa. Hay ratas que viven en ratas topo que viven en colonias. Pero en los tucos no, son todos solitarios. O sea, hay un solo macho o una sola hembra en su cueva, en su nido, vocaliza y vive solo y se encuentra con su pareja en la época reproductiva y después se separa de nuevo. Pero hay una excepción a esto, que es una especie que está en Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que se llama Ctenomys sociabilis, que justamente se llama sociabilis porque es el único tuco colonial. Vive en grupos de hembras que comparten un mismo nido. Una colonia de sociabilis puede estar compuesta hasta por 6 hembras, y las 6 hembras se reparten tareas, crían las crías en un nido compartido. Y eso es rarísimo en los tucos y no sabemos cómo evolucionó ese comportamiento o cuáles o qué o por qué esta especie tuvo que adaptarse a vivir en grupo en este ambiente en particular. ¿Cuál fue la historia evolutiva de esta especie que la llevó a desarrollar ese comportamiento? Y lo que tiene sociabilis es que se encuentra en una franja muy estrecha del Parque Nacional Nahuel Huapi porque está rodeado justamente por el Nahuel Huapi y el Claro. río Limay, entonces no se puede distribuir. Y está solo ahí, en un fragmento, en un parchecito del Parque Nacional Nahuel Huapi, y es el único lugar donde se conoce que está, y está en peligro crítico de extinción, está categorizado en peligro crítico de extinción para Argentina, y lamentablemente las poblaciones se están perdiendo, y además estos tucos tienen una cuestión, bueno, yo puedo estar ahora hablando, ¿no? Pero estos Sí. tucos tienen una cuestión muy particular que es que habitan en ciertos hábitats muy específicos. Habitan en mallines, que son como la transición entre dos ecosistemas, el bosque valdiviano y la estepa patagónica, viven en la transición. Entonces, si el bosque se hace más grande, los tucos se alejan con el Sí. bosque. Si la estepa se contrae, los tucos vuelven. O sea, es como que viven Sí. solo en esa parte. Entonces, si el bosque se agranda, no es que los tucos se van a ir al bosque, van a Claro. desaparecer de ahí donde están. Y lo que está pasando ahora con el cambio climático, con los incendios en Patagonia, con un montón de cosas, es que justamente se están perdiendo las poblaciones. De hecho, hubo un declive poblacional muy grande cuando fue la erupción del volcán en 2010 en Neuquén, si no me Sí, equivoco. Claro. Ahí muchas poblaciones de tucos de sociabilis se extinguieron. Y actualmente, bueno, un grupo de colegas que están en Bariloche estuvieron estudiando la diversidad genética de estas especies, que disminuyó un montón la diversidad genética, y eso tiene que ver con que hay mucha endogamia, o sea, que hay mucha reproducción entre parientes. Y eso ya es un indicio de que esta especie está en peligro. Claro, claro. Pablo, te pregunto, en general yo creo que estamos en tiempo de explicar lo obvio, justamente con este gobierno nacional y el contexto internacional que tenemos, y te pregunto lo obvio, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos esto, el comportamiento específicamente, y por qué es necesario que conozcamos las especies que nos rodean?
Para mí la respuesta es muy obvia también, ¿no? No se Sí. puede defender lo que no se conoce. Para mí eso es lo principal. No Claro. no podemos valorar nuestro patrimonio natural si no sabemos exactamente qué tenemos. No podemos defender la tierra si no sabemos qué hay en ella o justificarla, no sé. Y más allá de eso, también me parece que hay una cuestión con respetar la vida y respetar la naturaleza, que creo que es maravilloso poder entenderla y poder estudiarla, más allá de que no tenga impactos quizá inmediatos en nuestra calidad de vida o que no afecte nuestra calidad de vida, porque por ahí yo me he cruzado con gente que me decía, bueno, pero a mí qué me importa que estudies tucutucos, Claro. ¿por qué yo tengo que pagar mis impuestos para financiarte a vos este proyecto que a mí no me importa? Y realmente no es así, digamos, la ciencia Ajá. básica se construye a partir de la curiosidad, de las preguntas y de empezar a descubrir todo un mundo que uno desconoce. Y los tucos tienen eso, ¿no? Que viven bajo tierra y hay un mundo ahí totalmente desconocido que a medida que los vamos estudiando nos vamos dando cuenta de que hay muchísimas cosas que no sabemos y que los subestimamos un montón por ser roedores. No, y además que son esa parte del engranaje natural, digamos, que permite el desarrollo de la naturaleza Claro. tal cual, Totalmente, digamos, porque por ahí rompiendo no sabemos las consecuencias que puede haber si desaparece totalmente. este bichito de la naturaleza. ¿Qué ¿Qué nos pasaría? pasaría? Claro, Sí, exactamente, digamos, que son las consecuencias que estamos pagando en la destrucción del planeta, totalmente. ¿no? Y No. que cada vez se acelera más, Sí, algunas justamente cosas por sabemos. ese desconocimiento, ¿no? Sí, sí, no, algunas cosas sí sabemos, esto que vos me preguntabas, ¿por qué son Sí. ingenieros ecosistémicos? Justamente tienen que ver porque modifican el ambiente donde viven. Bien. ¿Cómo lo modifican? A través de la construcción de túneles. Y para el ser humano, la construcción de túneles por los tucutucos llega a ser un peligro, llega a ser perjudicial, sobre todo en los campos de cultivo o en los campos ganaderos, porque Claro. los animales pueden meter las patas en las cuevas y romperse una pata. O sea, eso puede pasar y eso es perjudicial para el ser humano. Pero en los ecosistemas donde los tucos habitan, ellos han evolucionado ahí y cumplen funciones ecológicas, ecosistémicas. Los tucos, estas madrigueras que construyen son utilizadas por otros animales, ellos mismos son comida para otros animales, Claro, los claro. túneles sirven para airear el suelo, ellos cuando cavan mueven todos los minerales del suelo, entonces oxigenan el suelo, son beneficiosos para la absorción de nutrientes de las plantas, porque en la caca que ellos hacen tienen hongos micorrízicos que se adhieren a las raíces de las plantas y ayudan a la absorción de minerales en las plantas, o sea, son beneficiosos en los ambientes donde viven. Ahora, que para el ser humano no lo sea, no quiere decir que no cumplan un rol ecológico y que Claro. tengan que desaparecer. De hecho, si los tucos desaparecen, van a desaparecer un montón de servicios ecosistémicos que ellos brindan en esos ambientes donde están. Y además que muchos depredadores que se alimentan, no específicamente de tucos, pero que los tucos forman gran parte de su dieta, como las lechuzas, por ejemplo, las serpientes, desaparecen los tucos y se quedan sin la mitad del alimento que tienen. O sea, Claro. es como todo un efecto en Claro. cascada que desencadena un desequilibrio ambiental y que termina causando el declive de esos ecosistemas. Es muy bueno. Yo creo que es necesario explicarle a la gente, sobre todo por esto de decir que yo con mis impuestos pago, que se está diciendo mucho últimamente, y te pregunto en ese mismo sentido, ¿cómo vivís actualmente el sistema científico? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el sistema de becas, de graduados? De graduados, no sé si te referís a biología en lugar. En general, a nivel nacional. No, bueno, el sistema científico en Argentina está en crisis, eso es obvio. CONICET también, que generalmente está siendo muy atacado, está siendo desfinanciado. A los becarios no les alcanza solo con la beca para vivir, y esa es una diferencia, ¿no? Que este premio que yo obtuve es un premio que es para mi proyecto, que es para financiar mi proyecto. Claro. Pero la beca no es para financiar el proyecto, la beca es para vivir, la beca es para el alquiler, para comprar mi comida, para mantenerme en el día a día, para eso es la beca Para que puedas estudiar. CONICET te otorga esa beca para que puedas estudiar. Después el financiamiento de tu proyecto, arréglatelas, vos fíjate cómo vas a sacar la plata para hacer ese proyecto que vos decís que vas a hacer. Son dos cosas Claro. distintas y muchas veces ese financiamiento de proyectos viene de nación también de ciertos fondos, de FONSIT o de otras secretarías o de subsidios que otorga el gobierno de la nación para proyectos de investigación, pero que hoy en día todos esos subsidios ya no existen más, ya no se Claro. otorgan. Entonces, hoy en día es solo con la beca tenés que mantener y listo. Y la situación de los becarios de CONICET en Argentina también está en crisis. Ahora
ahora este mes nos notificaron que nos vamos a quedar sin cobertura médica, además la cobertura médica fue una lucha que hicieron los becarios, porque hace un par de años no había cobertura médica, después de tanto luchar, se consiguió que tengamos cobertura médica y ahora de nuevo nos la quitaron. Entonces también como que se está dando un retroceso en derechos que se han avanzado en conseguir, ahora nos los están quitando de nuevo. Y es todo el tiempo tener que justificar por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos ciencia, por qué hacemos ciencia básica sobre todo, que eso es lo que la gente más cuestiona. Bueno, pero la ciencia aplicada es lo que la gente quiere, no sé, la ingeniería genética. El dato duro. Claro, como esta cuestión inmediata, de resultados inmediatos para la calidad humana, que en realidad para llegar a eso primero se necesita tener un conocimiento mínimo. Claro. Que eso es la ciencia básica. Yo no sé si las investigaciones que nosotros hacemos en Tucutucos, que hacemos hoy en día, van a repercutir en el futuro, en llegar a una mejor calidad de vida de las personas. No lo sabemos, pero tenemos que hacerlo porque es el conocimiento base. Y así con un montón de cosas, ¿no? Un montón de conocimientos que se ha ido recolectando en la historia de la humanidad. No se sabía que iba a llegar a este momento en el que toda esa información iba a ser útil para, qué sé yo, para la IA, para las vacunas, para un montón de... No se sabía, eran personas que investigaban porque tenían curiosidad y eso nos llevó hasta donde estamos hoy en día. Porque es lo básico, porque es lo que se tiene que hacer. Felicitarte, Pablo, por el premio, impresionante, sos representante de la UNLAR a nivel internacional, uno de los 2 argentinos de los 6 premiados. Y agradecerte por venir a la radio a contarnos esto. No, muchas gracias a ustedes. No, yo en mi caso me sacó la incógnita de 70 años. No, está para hablar 1 hora. No, yo sí, no. No, maravilloso. Le podemos pedir una columna próximamente, doctor Pablo Carrizo. Faltan unos 4 añitos más todavía, pero... Bueno, pero va queriendo. Y esto es muestra de ello. Qué bueno, además, digamos, este espíritu de querer saber, de especializarse en algo y de trabajar en La Rioja. Claro. Sobre todas las cosas. Bueno, para mí era desconocido, me llena de alegría realmente. Qué bueno. Saber que alguien está haciendo algo. Objetivo cumplido, entonces. Gracias, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por escucharme. Con esto nos vamos a una pequeña musiquita y enseguida volvemos.